Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Y a punto de finalizar este 2020, pero aquí está al pie del tiempo la licenciada Socorro Díaz Palacios. ¿Cómo estás, Socorro? Qué gusto saludarte. Josefina, qué gusto oírte. Gracias, Qué igualmente. Gusto estar contigo en este programa, como dices, que es a punto de finalizar. A punto de finalizar. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no? ¿Qué nos falta? Cuéntanos. Ay, qué tremendo. Pues mira, Josefina, es muy difícil elegir el tema, pues a unos días de que termine un año en el que el mundo y los seres que habitamos la Tierra hemos vivido desastres inesperados y solo parcialmente imaginados por escritores y guionistas de cine y series de televisión, expertos en plantear asuntos de ciencia ficción y distopías, que son pues pronósticos y sucesos pesimistas, exactamente lo contrario del optimismo que ha caracterizado y caracteriza a las utopías. Y aquí estamos, viviendo una crisis que en lo sanitario solo es comparable a la vivida hace un siglo con la influenza española, que causó entonces más de 50 millones de muertos. Aunque esta enfermedad producida por el coronavirus ha causado hasta ayer martes 1.710.000 muertes y 77.600.000 contagiados. De ese contagio se reportan como enfermos recuperados hasta ahora 43.800.000 personas. Estas cifras evidencian que más de 32 millones de seres humanos están luchando hoy por su vida en hospitales y en sus casas. Y a eso no puede llamársele un desafío no imaginado, un suceso no registrado por muchas generaciones, entonces no podemos entendernos. Las generaciones nacidas después de 1945, creo que hemos recibido un duro golpe a la soberbia, a nuestro optimismo y a la alegría de que podíamos cambiar todo para mejor. Son las generaciones nacidas después de 1945. Somos las que no les tocó vivir ni como adultos, ni como jóvenes, ni como niños, la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un número de muertos que van de 45 a 100 millones, de acuerdo al optimismo o el pesimismo de quienes estudian el costo humano de una confrontación que mató a millones de seres humanos en Europa y en Asia sobre todo. Japón sufrió entonces el horror de 2 bombas atómicas que mataron a civiles inocentes y pusieron un punto final inimaginado a ese conflicto. Repito que quienes nacimos después de que terminó la Segunda Guerra Mundial hemos sufrido un duro golpe a nuestra soberbia y a un optimismo alimentado por la arrogancia mental, porque nos acostumbramos a creer que el futuro tenía un horizonte luminoso gracias al avance científico y tecnológico, que se aceleró en las últimas 2 décadas del siglo pasado y que dio origen a la llamada globalización de la economía. He comentado aquí que algunos futurólogos, hoy públicamente arrepentidos y apenados, pronosticaron la inmortalidad y la felicidad del género humano, una vez que la ciencia y los avances económicos en todo el mundo, con empleo para muchos millones más, aunque fueran empleos mal pagados, habían logrado domar a las enfermedades, el hambre y las guerras. Pero he aquí que ha bastado un simple virus microscópico que entra a los seres humanos a través de otros seres humanos enfermos, que inflama diferentes órganos vitales y que termina por bloquear las vías respiratorias para que los sueños del hombre nómada, a bordo de aviones supersónicos, de barcos como ciudades flotantes, los llamados cruceros, el transporte terrestre motorizado, se convirtieran en la pesadilla actual. No somos ni inmortales ni felices, ni siquiera viajeros en multitud. A lo largo y ancho del planeta, miles de millones de seres humanos vivimos en mayoría confinados, paralizados y con la angustia de que el golpe de un contagio personal o familiar llegue por la vía menos esperada. Así vivimos en México y el mundo,
Aquí, con 1.338.000 contagiados hasta ayer, casi 120.000 muertos por COVID, reconocidos como tales, y alrededor de 343.000 mexicanos que luchan por su vida en su casa o en los hospitales ya saturados en este diciembre. Hoy llegó, en la mañana, el primer lote de vacunas contra el COVID desde Bélgica. Y esta semana empezaron a llegar al Valle de México cientos de médicos y trabajadores de la salud procedentes de diferentes estados de la República, donde la pandemia es menos aguda y ha crecido menos aceleradamente que en el Valle de México. Pese a esta dura, inesperada, inimaginada realidad, hace un año en que nos ocupábamos de otros temas de entretenimiento y buenos deseos, sí. ¿Te acuerdas? Sí, Mi convicción es que no debemos perder ni la solidaridad ni la cercanía humana con los otros, siendo conscientes de que somos corresponsables de la vida o de la muerte de los demás. Por eso tenemos que cuidarnos de los contagios. Claro. Tampoco debemos perder la esperanza en que la ciencia médica, tan golpeada por este desafío, encuentre pronto los medicamentos que permitan sanar a los millones de seres humanos infectados y que los grandes consorcios farmacéuticos sean capaces de producirlos, así como de generar la cantidad suficiente de vacunas para inmunizar a los más de 7,000 millones de seres humanos que habitamos la Tierra. Y que aparte de producir las vacunas y los medicamentos, laboratorios, consorcios, gobiernos, autoridades sanitarias y personal médico puedan ser capaces de distribuir y administrar esas vacunas. Hablamos mucho de la globalización. Estamos enfrentando la primera epidemia globalizada de que se tenga registro. Algunos médicos eminentes y respetables con los que he conversado recientemente, afirman que es un hecho propio de la revolución científica de la medicina que las vacunas empiezan a producirse y aplicarse en el mismo año en que empezó la pandemia. Es sin duda un avance científico. Los desafíos derivados de la pandemia son múltiples, Josefina. Estamos oyendo el reporte informativo de hace un momento en materia económica. Sí. El más serio de estos desafíos es sin duda el de la crisis económica nacional y global que sufrimos aquí y en todas partes. Al paralizarse el movimiento humano, se han paralizado las actividades productivas catalogadas como no esenciales. Se ha desplomado con ello el empleo, el ingreso de las familias, el comercio, el consumo, la posibilidad de comer o de tener un techo para millones de personas. Desde la Gran Depresión Económica de 1929 no se registraba un desplome de las actividades productivas y de la calidad de vida en lo económico y lo social. Ante este panorama debemos mantener en vísperas de Navidad el ánimo generoso. Es tiempo de luchar y de vivir, y si nos es posible, de dar. Debemos mantenernos distantes del talante de dos personajes que evoco, porque pues son personajes que evocan la Navidad. El Grinch, que en cine y televisión odia la Navidad con un humor amargo y agrio, y el otro, propio de la literatura clásica, el señor Scrooge, ese personaje codicioso, avaro, miserable, que odia la Navidad porque hace que algunos rían y tengan grandes esperanzas en esa obra inolvidable llamada Canción de Navidad del gran autor inglés Charles Dickens. Demos poco o mucho, un plato de comida o una sonrisa en estos días. Y quiero repetir aquí el último verso contenido en el mensaje que por estos días me hicieron llegar don Edilberto y Germán Huesca. Como el sol mira radiante el futuro, olvida el dolor, como él a tus semejantes, ilumínalos de amor.
casi al final de este año amargo, afirmo, porque lo creo, juntos vamos a salir adelante. Qué maravilla, porque además ciertamente pensaba en no podemos perder la esperanza, Socorro. No, tenemos que mantener la esperanza. Tenemos que tener este ánimo de luchar juntos, pese a todo, con la esperanza de que vamos a resolver los desafíos a los que estamos enfrentados, absolutamente inesperados, que vamos a comportarnos de manera de que se pierda el menor número posible de vidas en estas circunstancias. Claro, mira, ahí están llegando estos médicos en este operativo Chapultepec que nos permite saber que hay manos solidarias que quieren ayudar a los habitantes de la Ciudad de México y creo que vale la pena seguir adelante y, por supuesto, pues a cuidarnos con responsabilidad civil, ¿no? Por supuesto, la mejor expresión de valentía es la de estos médicos y personal sanitario que está llegando de diferentes entidades de la República. Sí. Y yo creo que la expresión más alta de valor es precisamente sabernos guardar, mantenernos aislados en la medida de lo posible para no generar más contagios en el Valle de México, en la Ciudad de México y en el país. Eso es importantísimo. Socorro, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo a todo el equipo. Muchas gracias, igualmente recíbelo de todo el equipo para ti. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, seguimos aquí.